Vamos a orar, hermanos, para encomendarnos al Señor y a la predicación de su palabra. Padre bueno, venimos ante ti con un corazón humillado, reconociendo tu grandeza y poder. Te suplicamos en estos momentos, mi Señor, que quites la distracción, el sueño y la pereza, la mente dispersa, y que nos permitas concentrarnos en el estudio y la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad y en nuestra debilidad humana. Fortalécenos, Señor, y concédenos, Señor, ser esa tierra sedienta de tu palabra, en la cual la semilla de tu palabra cae, germina, crece y produce fruto. Glorioso Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a edificarnos y a afirmar nuestra fe con la exposición de tu palabra. Mira, Señor, mi corazón y mi mente y ayúdame en mi debilidad, Señor, para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Te pido esto, glorioso Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos con paso firme, con paso seguro, en la exposición del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 7, así que les invito a abrir su Biblia en este capítulo 7 del Evangelio de Juan. El domingo pasado meditamos en los versículos 37 al 39, donde consideramos las gloriosas palabras del Señor, las cuales Él exclamó en el último y gran día de la fiesta de los tabernaclos. Palabras gloriosas que ningún otro hombre en el mundo había dicho de sí mismo. ¿Qué dijo Él? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas palabras deben ser escritas en letras de oro y enmarcadas con oro y piedras de diamante, porque son palabras que ningún otro hombre ha dicho de sí mismo, palabras que nos dan la esperanza de que en Jesús está la vida, está la esperanza para el pecador, porque todo aquel que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. El día de hoy, por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, concluiremos el estudio del capítulo 7 considerando los versículos 40 al 53, si nos alcanza el tiempo, porque hoy estamos cortos de tiempo. Sin embargo, vamos a estudiar este pasaje maravilloso. Hoy, entonces, en este pasaje nos sumergiremos en este fascinante episodio de Juan, donde veremos cómo la figura y las palabras del Señor Jesús provocan una profunda división entre la gente. En consecuencia, este pasaje también nos invita a examinar nuestra propia postura frente al Señor Jesucristo. Así que les invito a leer este pasaje, Juan 7, 40 al 53. Juan 7, 40 al 53. Dice así la palabra de Dios, todos con su Biblia, porque a la iglesia traemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es nuestra norma de fe y conducta. Si no la tiene hoy, pues consígase una y tráigala y léala en su casa. Ella es nuestra norma de fe y de conducta. Juan 7, 40 hasta el 52 dice así. Entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?
Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Este pues será el pasaje en el cual vamos a meditar, amada iglesia, en esta mañana. Dispongan su mente y su corazón. Imagínense una gran plaza en el centro de una ciudad llena de bullicio y llena de gente. En el centro de esa plaza, alguien coloca un espejo gigantesco. No es un espejo ordinario, sino uno que refleja no solo la imagen exterior, sino también las intenciones y los juicios internos de quienes se miran en él. Es un espejo muy importante, muy especial. Al principio, la gente se acerca curiosa. Unos se ven reflejados y se sienten contentos con lo que ven, mientras que otros fruncen el ceño, disgustados con su propia imagen o con las reflexiones de los demás. Pronto la plaza se llena de murmullos y controversias, divisiones entre la misma gente. Algunos dicen: ¡qué maravilla! Este espejo nos muestra la verdad de nuestro corazón. Otros gritan: ¡es una trampa! Nos está engañando con ilusiones de la inteligencia artificial. Un grupo de líderes que se creen muy sabios y intentan romper el espejo diciendo: esto está causando división y nos hace perder la autoridad. Quitémoslo para que la paz regrese a la plaza. Sin embargo, los alguaciles o los guardias de la plaza que se acercaron a inspeccionar el espejo regresan asombrados. Uno de ellos exclama: jamás he visto un reflejo tan claro y profundo como este. Los líderes enfurecidos le reprochan también: ¿también ustedes se han dejado engañar? Solo la gente ignorante cree en esas cosas supersticiosas. Pero entonces un anciano respetado, que siempre ha sido conocido por su sabiduría y justicia, se acerca y dice con calma: ¿acaso vamos a juzgar ya y a destruir este espejo sin antes haberle examinado bien? Sin habernos mirado primero con detenimiento y saber lo que hay en nuestro interior, saber qué es lo que quiere comunicarnos. Amados hermanos, esta ilustración es muy significativa porque es otra manera de decir lo que acabamos de leer en el texto. La plaza es el mundo en el cual vivimos y el espejo es el Señor Jesucristo. Él es la luz verdadera y vino a exponer las tinieblas del corazón del hombre, a revelar la verdad del corazón humano para que arrepentidos confíen en Él y sean salvos. Pero lamentablemente, aunque algunos le reconocen y le aceptan, otros le rechazan y quieren destruirle y no quieren saber nada de Él. He titulado el día de hoy la predicación de la siguiente manera: división, arrogancia y valentía
ante la verdad. División, arrogancia y valentía ante la verdad. Nuestro pasaje que leímos el día de hoy, en el cual vamos a meditar, lo he dividido en 3 encabezados. Primer encabezado: división entre el pueblo a causa de Cristo. Versículos 40 al 44. División entre el pueblo a causa de Cristo. Segundo encabezado: división entre la guardia y los gobernantes religiosos a causa de Cristo. Y número 3, división entre los líderes religiosos a causa de Cristo. Versículos 50 al 53. Esos pues eran los 3 encabezados en los cuales vamos a meditar en el día de hoy. Consideremos nuestro primer punto: división entre el pueblo a causa de Cristo. Dicen los versículos 40 al 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. Nuestro pasaje inicia diciendo en el versículo 40: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que había hablado o había dicho en los versículos 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas maravillosas palabras que el Señor dijo de sí mismo causaron división de opiniones entre el pueblo común, una controversia entre la gente. Algunos lo ven como el profeta, según dice el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Probablemente se referían a la cita o a la profecía de Deuteronomio 18:15, donde Dios le había dicho a Moisés: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces ellos creían que muy probablemente era el profeta que había mencionado Moisés. Otros lo identifican como el Cristo. Noten lo que dice el verso 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Estas personas tenían una opinión correcta acerca del Señor. Lo identifican como el Cristo, como el Mesías. Lo vieron como el Salvador, como el ungido de Dios, que todos los judíos piadosos esperaban. Hasta la mujer samaritana, había un grupo de judíos que esperaban el Mesías. Recuerdan que la mujer samaritana, que ya vimos ese pasaje, confesó que esperaba al Mesías. En el verso 25 del capítulo 4 de Juan, dijo la mujer samaritana, Juan 4:25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Así que había un grupo de judíos que esperaban ansiosamente al Mesías. Estos judíos piadosos anhelaban la llegada del Salvador. De pronto no de la manera en que el Señor se revelaba, pero sí esperaban al Salvador. Pero otros lo rechazaban, el tercer grupo, lo rechazaban en su suposición de procedencia geográfica, una suposición errónea. Noten lo que dice el versículo 41b y 42. Dice, 41b y 42. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así que plantearon una objeción errónea, que independientemente de lo maravilloso que fuera este hombre, él no era el Mesías porque era de Galilea y por consiguiente no podía
ser él, porque no cumplía supuestamente la procedencia de donde él venía, según el planteamiento de ellos. Porque la Escritura dice que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, había de venir el Cristo. Vemos que el pueblo común, hermanos, porque aquí está hablando y la división es entre el pueblo común, ellos tenían un buen conocimiento de las profecías de las Sagradas Escrituras. En este caso sabían del lugar geográfico de donde nacería y vendría nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Sin embargo, aunque tenían conocimiento, ellos ignoraban el lugar del nacimiento de Jesús, ya que Jesús nació en Belén, porque allí le cogieron los dolores del alumbramiento a María para que se cumpliese la profecía que el Mesías nacería en Belén, de donde era David, como dice en Miqueas 5:2. ¿Qué dice en Miqueas 5:2? Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Indudablemente esta profecía estaba haciendo mención a Cristo, el que vino de la eternidad para reinar y ungirse como rey sobre el pueblo de Israel. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, de Belén. Jesús nació en Belén, de allí nació el que sería Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este que vino y se hizo carne era la segunda persona de la Trinidad, que siempre ha existido y siempre existirá y que nació en este mundo. Ellos, aunque conocían que vendría de Belén el Mesías, ignoraban que Jesús había nacido en Belén y que Él era el que cumplía esa profecía. Lo que pasa es que después de que nació el Señor Jesús, sus padres regresaron a Nazaret con el niño y Él se crió en ese lugar. En consecuencia, muchos ignoraban el lugar de su nacimiento y por esto este grupo lo rechaza como el Mesías, porque no investigaron dónde había nacido realmente Jesús, el que estaba hablando con ellos y haciendo estas maravillas. Y termina nuestro primer punto en los versículos 43 y 44, diciendo que hubo disensión entre la gente a causa de Jesús y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Como vemos, hermanos, en estos dos últimos versos, las gloriosas palabras del espejo de Jesús no podían ser ignoradas. Causó controversia y división el Señor. El Señor no vino a traer paz, hermanos, sino división. Suena controversial, ¿verdad? Él no vino a traer paz, sino división. Él no vino a traer una paz superficial, sino la verdad espiritual que confronte el alma y la conciencia y en consecuencia por eso divide. La gente se dividió. Algunos creían que Él era el profeta, otros que era el Cristo. Creían que era un engañador, otros incluso hubo disensión y intentaron echarle mano y apresarlo. Pero hermanos, Jesús no provoca división por maldad, como pasa entre los hombres cuando provocan las divisiones en la familia o en la sociedad, que lo hacen por maldad, sino por la revelación de la verdad. Cuando Jesús revela su verdad, se divide el hombre. Cuando la verdad se presenta, confronta el alma, la conciencia, y en consecuencia las personas
toman una postura. O le siguen o le rechazan. O se endurecen y blasfeman, o se humillan arrepentidos ante la verdad. Cada vez que se confronta a alguien con el Evangelio, la persona tiene que tomar una postura. O sigue a Cristo o lo rechaza. O se arrepiente o sigue en sus delitos y pecados. O dice, sí, tan bonito que habla, pero sigue lo mismo. Cristo siempre va a causar un conflicto interno en nuestro ser. Aún como creyentes, somos confrontados en esa dualidad que a veces se manifiesta en nuestra vida. Porque confesamos con nuestros labios, adoramos con nuestra boca, leemos la palabra y oramos. Y de un momento a otro decimos y hacemos cosas que son incorrectas a los ojos de Dios. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa en nosotros? Hay un conflicto que no nos deja estar en paz y entonces rechazamos, si somos verdaderos creyentes, ese pecado y no estamos contentos con eso. Porque Cristo siempre crea división entre el pecado y la verdad. No nos deja estar en paz hasta que no abandonamos ese pecado y nos arrepentimos y caminamos en la verdad. ¿O no es así? Mis hermanos, mientras la naturaleza humana siga corrupta y el Señor no regrese por segunda vez, Cristo será motivo de divisiones y diferencias entre los hombres y entre nuestro propio ser. Para algunos, Cristo es olor de vida para vida y para otros, Cristo es olor de muerte para muerte. Esa es la verdad. Amados hermanos, a Cristo la gente lo acepta como profeta. Muy fácilmente lo pueden aceptar como un profeta, como un gran maestro o como un gurú del Medio Oriente o de la India. Un maestro de luz. Muy fácil lo pueden aceptar así. Pero afirmar que Él es Dios y el único redentor de la humanidad, que Él es el único camino para llegar al Padre y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, eso es lo que el mundo y las religiones y los moralistas no aceptan. Por eso el Señor causó división en el mundo. No es Mahoma, no es Buda, no es Zoroastro, no es Confucio, no son mis buenas obras y Cristo. No es María y Cristo como corredentora. Es solo Cristo y nada más que Cristo. ¿Qué dice allí? Solo Cristo. Pero el moralista, el que cree que por sus buenos méritos puede llegar al cielo, puede aceptar a Cristo. ¿Cómo vamos a aceptar a Cristo si Cristo dice que yo no me salvo por mi mérito, sino por el mérito de Él? Por eso Cristo no es fácil de aceptar en el mundo. Porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida dada a los hombres para poder ser salvos. Por eso causa división y es difícil de aceptar. No es que todos los caminos conducen a Dios. Solo hay un camino que conduce a Dios. ¿Y cuál es ese camino? Cristo. Por eso en Lucas 12:51, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Cristo siempre va a producir disensión, porque o estamos con Él o estamos contra Él. No podemos ser medias tintas, no podemos ser tibios. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Hemos visto la división entre el pueblo a causa de Cristo. Ahora consideraremos nuestro segundo encabezado. División entre la guardia
y los gobernantes religiosos a causa de Cristo. ¿Sí notan? Son divisiones a causa de ¿quién? De Cristo. División entre la guardia y los gobernantes religiosos a causa de Cristo. Versículos 45 al 49 dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Es decir, ¿por qué no le trajeron preso? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Amén. Recordemos, hermanos, que los fariseos, en el versículo 32 de este capítulo, habían enviado alguaciles para prender al Señor. Noten lo que dice el versículo 32. Ahí, no lo voy a leer, pero para que ustedes lo miren. Ellos habían enviado alguaciles para prender al Señor. Y aquí en el versículo 45, estos alguaciles que habían sido enviados regresaron sin traer al Señor preso. Lo cual los principales sacerdotes preguntaron a estos alguaciles: ¿por qué no le habéis traído preso? Los cuestionaron. Y los alguaciles respondieron la razón del por qué no le habían traído preso. En el verso 46 dice: porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No tuvieron el valor de apresar a un hombre que no estaba haciendo ningún mal y que estaba hablando sabiamente, por más órdenes de arriba que hubieran recibido. Y la respuesta es sincera de estos alguaciles a los principales sacerdotes: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esta declaración nos muestra el gran impacto que causaron las palabras del Señor en la conciencia de los alguaciles. Jamás habían oído a nadie pronunciar verdades tan profundas e impresionantes con un lenguaje tan sencillo y a la vez extraordinario. Pero lo más extraordinario era que sus palabras eran con autoridad suprema que jamás ellos habían oído. En otras palabras, con esta declaración estaban reconociendo que el Señor era un mensajero del cielo, que no era cualquier hombre. Y no era para menos, porque nadie hablaba como Él, porque Él es la palabra hecha carne, según Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El poder de la palabra de Dios, amada iglesia, quebranta y toca a los corazones más endurecidos. No hay hombre ni mujer que pueda resistirse a la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo le toca con el poder de su palabra. Lida amaba al Señor supuestamente, y un día, estando en la oración, Pablo se puso a enseñarles y ella puso atención a lo que Pablo decía, y el Señor le abrió el corazón para que creyera la palabra. Amados hermanos, la verdad es que nuestro Señor Jesucristo es el único que ha dicho las palabras que ningún otro ha dicho de sí mismo. Es el único que ha hablado con autoridad y sabiduría que ningún otro hombre ha hecho. En el Salmo 45, versículo 2, leemos las siguientes palabras acerca del Salvador.
Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Esto es una profecía acerca de Cristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Amén. ¿Qué se derramó en los labios del Salvador? La gracia de Dios. Sus palabras son llenas de gracia y de verdad, como dice Juan, en Juan 1:14. En Lucas 2, versículos 46 al 47, lo vemos desde pequeñito mostrando ese don y esa gracia de Dios en su vida. Lucas 2, 46 al 47 dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Dónde estaba el niño Jesús de 12 años? En medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y noten lo que dice el verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque jamás hombre alguno ha hablado como este. Y desde niño el Señor Jesucristo manifestaba este maravilloso don de sus palabras llenas de poder y de gracia. En Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29 leemos las siguientes palabras. Busquen, hermanos. Mateo 7, 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras del Sermón del Monte, de los capítulos 5 al 7. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué era lo que le daba autoridad a Cristo? ¿Saben qué era lo que le daba autoridad a Cristo? Que Él no solamente enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba y predicaba con sus labios. No era como los escribas y fariseos que enseñaban pero no hacían. Y aquí nos dice el texto que les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué es lo que le da autoridad a un pastor, a un hermano en Cristo? Que viva lo que predica. No es el gritar duro, es vivir lo que se predica o lo que se dice con sus labios. Y Cristo era así. Él dijo: amad a vuestros enemigos. ¿Y qué hizo Él? Amó a los enemigos. Él dijo: bendecid a los que os maldicen y os ultrajan. ¿Y qué hizo Él? Bendijo a los bendijo a los que los ultrajaban. Hermanos, Él siempre practicaba lo que decía. Y en Lucas capítulo 4, versículo 22 dice, Lucas 4, 22, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo estaba la gente? Maravillada de las palabras de gracia que salían de su boca. Hermanos, solo Cristo es digno de gloria, honra y honor. Sus palabras son llenas de gracia y de verdad, de consuelo y esperanza, de autoridad y gloria. Cristo es la razón de nuestra existencia, hermanos. A Él la gloria por la eternidad. Las palabras del Señor pronunciadas hace más de 2000 años siguen tan vigentes, hermanos, y tan llenas de autoridad, porque sus palabras son vivas y verdaderas, porque son las palabras del Santo Hijo de Dios hecho carne. Pero ¿cuál fue la respuesta de los fariseos religiosos, enemigos del Señor, a estos alguaciles? ¿Cómo se formó la controversia? ¿Cómo se formó la división? Miren lo que les dijeron. Entonces los fariseos les respondieron:
en los versículos 47 al 49. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fue una respuesta orgullosa, una respuesta arrogante y despreciativa hacia el Señor Jesucristo, llamándolo engañador. Amados hermanos, una cosa es cierta: el orgullo religioso lo cegó y lo llevó a despreciar la única fuente de verdad, de sabiduría y salvación que el Padre dio al mundo. La religiosidad legalista, hermanos, produce orgullo espiritual y desprecio hacia los demás. Se burla de los creyentes sencillos, llamándolos ignorantes y malditos. Y eso es lo que están haciendo estos sacerdotes de la élite espiritual de Israel. Estos sacerdotes desprecian a la gente común que creía en Jesús, llamándolos malditos por no saber la ley, por no tener educación rabínica. Su orgullo y arrogancia les cegaron su entendimiento y endurecieron su corazón. Ellos pensaban que tenían el monopolio de la verdad y la interpretación de la ley, y por eso decían: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? Ellos eran la élite. Fuera de su interpretación y de ellos no hay verdad. En otras palabras, si ninguno de nosotros, que somos la élite, ha creído en él, es porque él no es el Mesías, porque nosotros tenemos la autoridad y la verdad y punto. Eso es lo que está manifestando aquí esta élite religiosa. Pero en realidad, hermanos, eran unos ignorantes completos. Su interpretación legalista de la ley los llevó a cometer el pecado más terrible e imperdonable que puede cometer un ser humano: no creer, despreciar a Jesús, condenarle y crucificarle como si fuera un criminal. El pecado más terrible y atroz. Tanto sería su orgullo, tanta sería su altivez e ignorancia, que llevaron al pueblo a decir que la sangre de éste caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Prefirieron a un criminal verdadero como Barrabás en lugar del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 27, versículos 25 al 26. Mateo 27, 25 al 26. Dice la palabra de Dios: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuando dice que respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, era porque los fariseos y los sacerdotes habían incitado al pueblo a creer esto y a decir esas palabras. ¿Cómo puede influenciar una mala enseñanza de la gente, de los líderes religiosos en la gente común? De hecho, por eso es que el apóstol Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Si no estamos seguros de lo que vamos a enseñar, es mejor callar, porque podemos llevar a la gente por un camino de error. Hermanos, estos fariseos catalogan de malditos a los habitantes y a los que visitaban a Jerusalén en esos días, que porque no conocen la ley, que porque no habían tenido educación rabínica, malditos son, colocándose a ellos
como las personas más importantes y santas e imprescindibles en el mundo. Y esto es un orgullo y una arrogancia extrema que puede invadir el corazón de aquellos que andan con una Biblia debajo del brazo o que se ponen sotana y caminan por allí y andan con el cuello torcido. Si no vivimos, hermanos, lo que predicamos, somos unos mentirosos y somos arrogantes y orgullosos. Porque siempre trataremos de ocultar la verdad para que no nos descubran que realmente no somos lo que predicamos y lo que decimos ser. Amados hermanos, la posición social y el conocimiento religioso pueden convertirse en un escollo para el alma de un creyente y para la de sus hijos, si la gracia de Dios y la humildad de Cristo no gobierna el corazón. ¿Qué dijeron ellos? Que la sangre de este, imagínense lo que se atrevieron a decir, que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Orgullo religioso, ignorancia religiosa, se convierten en un escollo en el cual nos hace tropezar y viene maldición sobre mi propia vida y sobre nuestras generaciones. Dice Juan Carlos Rill en su comentario al Evangelio de Juan, abro comillas, este tipo de acusaciones se han hecho en todas las épocas contra los seguidores de cualquier reformador o avivador de la religión verdadera. La multitud que siguió a Lutero en Alemania, nuestros propios reformadores en Inglaterra y los dirigentes del avivamiento del siglo pasado fueron tachados de entusiastas ignorantes cuya opinión no valía nada ante el clero. Cuando los enemigos del verdadero cristianismo no pueden evitar que el pueblo siga el evangelio en masa y son incapaces de dar respuesta a la enseñanza de sus defensores, suelen recurrir a las armas que utilizan los fariseos en este pasaje. Se conforman con la afirmación fácil y barata de que los que no están de acuerdo con ellos son ignorantes y su opinión carece de importancia alguna. Cierro comillas. Lo que dice este escritor es supremamente cierto. A Dios le plació tomar de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos de este mundo. Hermanos, Dios a veces toma personas que a nuestros ojos humanos son insignificantes, de poco valor, y los utiliza de una manera gloriosa y maravillosa para su gloria y la extensión de su reino. Pero ellos no la tienen fácil. Ellos no la tienen fácil. Siempre se levantarán críticas y oposición porque los miran con desprecio. Porque de pronto no son ricos, porque no son de una familia elevada, o porque no tienen el estudio que supuestamente la sociedad demanda. Cristo, el Hijo de Dios, nació en un humilde pesebre, en una humilde familia, y de allí salió el Salvador del mundo, el cual, como decían los alguaciles, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hemos visto la división entre el pueblo a causa de Cristo, la división entre los guardias y los gobernantes religiosos a causa de Cristo. Ahora miraremos nuestro tercer punto y creo que hasta ahí vamos a llegar. La división entre los líderes religiosos a causa de Cristo. La división entre los líderes religiosos a causa de Cristo. Hermanos queridos,
Como este punto es un poco largo y no quiero terminarlo a vuelo de pájaro, vamos a dejarlo para la próxima enseñanza. Pero antes de terminar, yo quisiera que ustedes hoy reflexionaran acerca de este pasaje maravilloso en el cual estamos meditando. ¿Qué posición? Escúchenlo bien. ¿Qué posición tiene usted frente a la verdad que conoce del Señor Jesucristo? Este pasaje es increíblemente relevante para todos nosotros el día de hoy. Jesús sigue siendo ese espejo en la plaza del mundo que desnuda nuestro ser interior y sigue generando división, impulsándonos a tomar una decisión: o estamos con Él o estamos contra Él, o somos fríos o somos calientes. No podemos ser medias tintas, no podemos ser tibios, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Siempre habrá ese conflicto. Y tú, cristiano que me escuchas, tú no puedes ponerte a jugar con el pecado. El pecado es engañoso, es seductor y envuelve. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tu conciencia no te dejará en paz. Tienes que tomar una decisión radical en su vida. Como dice el himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo es la persona más importante del universo entero. Él es la única esperanza que tú y yo tenemos de vida eterna y de salvación. Él merece toda nuestra atención, merece toda nuestra gloria, nuestra honra y alabanza. ¿Cómo reaccionamos ante las enseñanzas de Jesús y su palabra? ¿Cómo reaccionas tú, amado hermano, amigo que me escucha, ante las enseñanzas de Jesús y su palabra? Hoy usted ha oído dos enseñanzas. ¿Cómo reaccionarás hoy ante estas enseñanzas? ¿Lo escuchas con un corazón dispuesto? Como le ocurrió a Nicodemo, que fue a buscarlo aún de noche, no importó que corriera el riesgo de que lo despreciaran entre el Sanedrín. Estuvo dispuesto a ir a Jesús y a escucharlo con atención y a hacerle preguntas. ¿Cómo reaccionas, hermano, ante lo que escuchas cada domingo? ¿Qué pasa en su vida durante la semana con la palabra que recibe? ¿Se está generando un cambio verdadero en su ser interior? Cuando mientes, inmediatamente la conciencia lo redarguye, pides perdón y te apartas de la mentira. Cuando estás metido en el internet, en el celular, y estás tentado a mirar una página pornográfica, quitas esa página y le da paso para no caer en esa tentación. O por el contrario, echémosle una miradita, que eso no pasa nada, nadie se está dando cuenta. Hermanos, esta es la verdad. Cristo nos llama a un cambio, a una transformación genuina, real y verdadera. Descalificas a tus hermanos que tratan de vivir una vida recta y ordenada llamándolos legalistas. Ya se volvió legalista y fariseo, todo es pecado. Pues mucho cuidado con hacer juicios a priori, con juzgar con un juicio injusto. Cristo nos llama a juzgar con juicio justo. Permite, amado hermano, que la palabra de Dios confronte su vida y propóngase de manera intencional y activa cada día
a vivir de acuerdo a su verdad, a levantarse en la mañana y hacer una oración al Señor de acción de gracias, a pedir que le llene de la fortaleza y la gracia para hablar con gracia a su cónyuge, a sus hijos. Y si te equivocas al hablar porque se le sale el viejo hombre, inmediatamente arrepiéntase y pídale perdón a la persona que ofendió. A eso nos llama el Señor, a un cambio y a una transformación real y verdadera. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia y a sentarnos cada 8 días a escuchar la palabra si nuestra vida no cambia? La palabra de Dios, dicha por los predicadores en la congregación, son como clavos que nos exhortan a una vida nueva, a un cambio y a una transformación que honre y glorifique a nuestro Creador, el cual es tan bueno y tan maravilloso, que estuvo dispuesto a enviar aún a su Hijo a la muerte para que tú y yo tuviésemos el perdón de pecados y la vida eterna. No podemos pagarle hacia un Dios tan bueno, ¿no es verdad? Nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra vida tiene que estar impulsada por el Espíritu Santo, llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza y de mansedumbre. A eso nos llama el Señor. Que Dios les haya hablado a su corazón en esta mañana, amados hermanos. Colóquense de pie y oremos a Él. Amado Dios, gracias por tu santa palabra que nos ha sido dada. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, palabras de vida eterna en Él, la palabra encarnada, la sabiduría encarnada, el poder encarnado, la gracia encarnada. Oh Señor Jesús, cuán grande, cuán santo, cuán glorioso eres, cuán dulce eres. La gracia se derramó en tus labios, eres el más glorioso y maravilloso de los hijos de los hombres. Llénanos de ti, Santo Espíritu. Derrama tus bendiciones de paz y gozo sobre nuestro corazón. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. Ayúdanos a erradicar de nosotros cada día más el pecado que nos acecha. Que no nos dejemos engañar por el pecado. Ayúdanos a discernir entre lo que es bueno y justo de lo perverso y corrompido. Gracias, Señor, por lo que nos enseñaste hoy. Gracias, Señor, por este puñado de hermanos que hoy has traído a este lugar. Bendícelos, Señor, y permite que salgan de aquí llenos de gozo y de esperanza, de saber que en ti, Señor, hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que ya la muerte no es un temor para nosotros, porque tú has quitado el temor a la muerte por tu muerte y resurrección, y has vencido a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, colocando este día y la semana que viene en tus manos. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, el culto ha terminado. Salúdense, conózcanse, hermanos, no se vayan tan rápido.